Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, en esta hora, si tiene su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 8, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oramos. Padre, queremos agradecerte porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, el ruego en oración, Señor, es que tu palabra descienda a nosotros mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, revelando tu persona, manifestando tu gracia para con nosotros y haciendo notorio tu poder en medio nuestro, aún por medio de esta comunicación, Señor, que pueda verse tu gracia en cada hogar y a donde esté llegando esta comunicación, Señor, que allí esté alcanzando tu favor y tu gracia a ese hombre, a esa mujer, por medio de tu Espíritu Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, dice el texto bíblico, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y podemos entender que pueden haber personas que son de un corazón bueno, que son personas generosas, que son personas dadivosas. También podemos entender que hay personas de un corazón puro, sin malicia. Pero el hecho de que sean personas con un corazón puro, con un corazón generoso o con un corazón bueno, no significa que tengan el corazón limpio. Entonces, hermanos amados, ¿quiénes son los que pueden decir que tienen un corazón limpio? Porque la Escritura misma nos habla de que no hay quien haya visto a Dios, no hay siquiera un solo hombre. Es más, en el libro de Éxodo, dice en el capítulo 33, en el verso 20, que hablando Dios con Moisés, uno de sus siervos, sus profetas, le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre mi rostro y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿quiénes son los limpios de corazón? ¿Y qué es en sí lo que vamos a ver de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque también nos habla la palabra de Dios que a Dios nadie jamás lo ha visto y que Dios es espíritu. Amén. Entonces, vamos a ir mirando por la palabra de Dios. Quiero invitarle que pueda abrir también en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el verso 8. Allí nos habla por parábola del Señor, en la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma,
no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces, miramos, hermanos amados, ¿quiénes son los que son limpios? Porque puede que haya una persona que sea de corazón bueno, dadivoso, de corazón puro, pero de corazón limpio es muy distinto. Eso implica que no tenga ninguna contaminación con el pecado, que no haya ninguna contaminación con lo malo. Por eso es que también la Escritura nos habla de que nadie jamás ha visto a Dios, ni hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. Pero dice que los de corazón limpio son los que verán a Dios. Entonces podemos ver en la palabra del Señor, que el Señor, hablando por parábola, dijo: ¿qué mujer que teniendo 10 dracmas y pierde una, no la barre, no la limpia, y luego de haber encendido la luz y de haber hallado la moneda, dice, se goza con sus amigas? Así habrá mayor gozo en los cielos, en los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Si nosotros miramos, ¿qué era lo que estaba buscando la mujer? La moneda. ¿Y qué era lo que hacía? Todo el trabajo lo hacía ella. Ella encendía la luz, ella barría la casa, hasta que halló la moneda. Y Jesús habló de que esa moneda hallada era similar a un pecador hallado o un pecador arrepentido. Entonces, cuando hablamos de pureza, cuando hablamos de limpieza de corazón, no estamos hablando de las virtudes de un hombre, ya sea que sea generoso, que sea bueno, dadivoso, o que sea puro, que no tenga malicia. No estamos hablando de las virtudes de un hombre, ni tampoco estamos hablando de lo que un hombre puede hacer por sí mismo para poder tener limpio el corazón. ¿Por qué? Porque al igual que la moneda que se perdió, todo el trabajo fue de la mujer. La mujer fue la que encendió la luz, la mujer fue la que barrió, hasta que la moneda fue hallada. Así también Dios, por medio del Espíritu Santo y a través de su palabra, nos iluminó. Por medio de la sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados, nos limpió de nuestras impurezas, nos limpió de nuestras maldades. ¿Para qué? Para que podamos ser de un corazón limpio. Entonces podemos ver claramente, hermanos amados, podemos ver claramente, hermanas amadas, que en cuanto a la limpieza del corazón, no es la obra del hombre, no es lo que yo puedo hacer para tener un corazón limpio, sino que es la obra de Dios en mi vida, purificándome de todas mis maldades, encendiendo la luz mediante el Espíritu Santo. Amén. Yo sería semejante a esa moneda y Dios es semejante a esa mujer que barriendo la casa y habiendo encendido la luz, luego de haber hallado la moneda, se goza con sus amigas. Así hay tanto gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, nunca debemos pensar que es nuestra obra la que va a limpiar nuestro corazón. Nunca debemos pensar que es cuánto yo puedo contener los impulsos en cuanto a la maldad, lo que me va a presentar perfecto delante de Dios. Siempre tenemos que ver que la obra es de Dios y el que nos purifica y el que nos limpia es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quiénes son los limpios de corazón? No son las personas con virtudes de bondad, con virtudes de generosidad, no son las personas con virtudes de que tal vez no se enojan o nunca tienen un mal pensamiento, no. Los limpios de corazón son aquellos que han creído en la obra de Dios por medio de Jesucristo y que su sangre ha limpiado sus
corazones y ha borrado todas sus maldades. Entonces, ¿y qué es lo que veríamos de Dios? Amén. Porque dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos le verán a Dios. Sin embargo, a Dios nadie le ha visto jamás. Y la Biblia nos dice que Dios es espíritu y que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Los que fuimos purificados, los que fuimos limpiados con la sangre de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, podemos leer que la Escritura dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces podemos ver, hermanos queridos, podemos ver, hermanas queridas, que las Escrituras están testificando del Señor Jesucristo. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos conocer a Dios? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque queremos conocerle al Señor y queremos verle a Dios desde nuestro corazón, desde nuestros pensamientos. Y dice que Él es más alto, sus caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Podemos leer también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que las Escrituras dan testimonio de Dios, dan testimonio del Señor Jesucristo. Que las Escrituras son el Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor cuando habla las bienaventuranzas? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Las Escrituras comienzan a revelarse. Cuando nosotros nos apoyamos en la obra de Dios por medio de Jesucristo, y fundamentamos nuestra fe en la obra de Dios por medio de Jesucristo, y nos apropiamos de la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, las Escrituras comienzan a revelársenos, comienzan a manifestarse los tesoros que estaban escondidos a través del tiempo y las edades. Y las Escrituras son las que nos muestran a Dios. Y las Escrituras son las que nos revelan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Cuando dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que los que se apoyan en Dios, los que se apoyan en la obra del Señor Jesucristo, y no se apoyan en sus virtudes, no se apoyan en su benignidad, no se apoyan en tratar de controlar por sí mismo su corazón de impulsos de maldad, sino que se apoyan en Dios, son los que van a ir descubriendo los tesoros escondidos a través del tiempo y de las edades, que manifiestan a Cristo, que dan testimonio de Jesucristo, el cual es la misma palabra encarnada. Entonces, lo que vamos a ver de Dios es la palabra del Señor. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo recibió por revelación, pero ¿de dónde tomó la revelación? De las mismas Escrituras. Cuando él le fue revelado Cristo y empezó a apoyarse en el Señor, de las mismas Escrituras comenzó a compartir el Evangelio, comenzó a compartir la buena noticia. Entonces, no necesitamos una nueva revelación, necesitamos apoyarnos en Dios, necesitamos fundamentar nuestra fe en el Señor Jesucristo para que las Escrituras comiencen a revelarse a nuestras vidas. Hermano querido y hermana querida, los limpios de corazón no son aquellos con virtudes de bondad, de generosidad, o que logran controlar su corazón de los impulsos del enojo, o de la avaricia, o de la malicia. No, ellos no son. No es la obra del hombre.
sino que es la obra del Señor. Hay personas que sí, que tienen virtudes, que uno los ve y que de repente puede decir qué persona generosa, qué persona amable, qué persona benigna, pacífica, pero eso es por un tiempo. Basta con que esa persona claudique, basta con que esa persona entre en un tiempo de prueba en donde se va a manifestar verdaderamente lo que hay en el hombre. Por eso la Escritura dice de que no debemos apoyarnos en nuestro corazón. Dice que el corazón, hermanos queridos, es engañoso más que todas las cosas. Entonces, amados y amados del Señor, cuando nosotros nos apoyamos en la obra redentora de Jesucristo, cuando nosotros nos apoyamos en la justicia que es por la fe, ahí es cuando recibimos la limpieza del corazón y ahí es cuando Dios empieza a revelar, pero no en forma visible o en forma tangible o en forma como nosotros podemos ver algo material, sino se revelan las mismas escrituras porque Él es la escritura. La escritura es Él y Él es la escritura. Entonces ahí es donde Dios empieza a revelarse a nuestras vidas. Por eso, cuando vemos la parábola de la moneda perdida, se compara la moneda a nuestras vidas, que estábamos perdidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue la mujer la que encendió la luz. Fue la mujer la que barrió la casa y fue la mujer la que halló la moneda. Entonces, hermanos amados, la obra es de Dios. Nosotros éramos los que nos hallábamos perdidos y cuando Dios enciende la luz por medio de la iluminación del Espíritu Santo y nos rocía nuestro corazón con su sangre preciosa, con la sangre preciosa de Jesucristo, como dice la palabra de Dios, meditaba también en ese texto de las Sagradas Escrituras. Amén. Allí en el apóstol Pedro, que dice en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces es la sangre de Cristo la que limpia nuestros corazones. Y es así cuando nosotros nos apoyamos en la obra de Dios, cuando verdaderamente podemos ver a Dios revelándose por medio de las Escrituras y descubriendo los tesoros escondidos a través del tiempo y de las edades. Por lo que le quiero alentar en esta tarde a que pueda apoyarse en la obra redentora de Cristo, y cuando empezamos a apoyarnos en la obra redentora de Cristo, entonces comenzamos a descubrir a Cristo en las mismas Escrituras. Y ahí se cumple la palabra de Dios que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que ha llegado a nuestras vidas para iluminación de nuestro entendimiento, a fin de que no nos apoyemos, Señor, en nuestras virtudes, sino que podamos apoyarnos en tu obra y obedecer al Evangelio para ser rociados con la sangre de Cristo que nos limpia de toda malicia, de todo pecado, de toda inmundicia. Y es ahí cuando nos apoyamos en la obra redentora de Cristo, cuando podemos comenzar a tener la revelación mediante las Escrituras de tu obra, de tu persona, de tu propósito para con nosotros. Por eso queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas,
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,